Vamos a empezar a hacer el motivo jazmín potú, jazmín, flor del jazmín, o también le dicen estrella de 4 puntas. También es un motivo tradicional que se usa mucho en Paraguay. Este motivo se usa mucho en, por ejemplo, las mangas de tupoy, que hoy en día se usan mucho, en este cubremantel, en esta cubremandejas, o en esta combinación que vemos acá en forma suelta, en forma de cuadraditos, que después se van a aplicar a otra prenda. Bueno, en este caso yo lo que hice fue cargué todos mis rayos del encaje yu, cargué todos los rayos del ñandutí, y ahora lo que voy a hacer es, yo ya le puse acá, ya le hice el nudo central, y lo que voy a hacer es mi centro, como ustedes ya saben, que es una espiral que voy llenando 4 o 5 vueltas, y ahí voy a empezar realmente la flor del jazmín. Y acá yo ya le di varias vueltas, le hice el centro con varias vueltas, y acá lo que voy a hacer es voy a hacer un nudo, voy a hacer un filete, voy a mover ahí, voy a hacer un filete acá para cambiar de color y seguir bordando con el hilo naranja ya para hacer propiamente la flor, ¿ok? Ahí hago y ahí voy a proceder a cortar mi hilo. Entonces voy a cortarle acá y vamos a hacer nuestro cambio de hilo. Fíjense que acá yo le marqué otra vez los cuartos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una flor y quiero que sea más o menos pareja cada pétalo, que sea parejo cada pétalo. Entonces, para una cuestión de comodidad, yo ya le marco ahí en la tela. Bueno, y ahora vamos a empezar a hacer el primer pétalo, que es este pétalo de acá. Voy a poner así mi bastidor. Entonces, dijimos que vamos a hacer este primer pétalo. Entonces, yo voy a empezar haciendo un nudo de inicio acá en este lugar para empezar mi bordado. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer mi bordado tomando los hilos de mi base, haciendo el entretejido que siempre hacemos, uno para arriba, uno por abajo, y voy a ir de marca a marca, ¿ok? Hasta acá, ¿sí? Voy a ir de marca a marca y voy a bordar todo. Bueno, acá en este lugar, a ver, voy a poner acá esto ahí. En este lugar, vieron, yo tengo que estirar, digamos, mi hilo para que quede cerca del centro, mi hilo naranja. Entonces, lo que yo hago generalmente es, tomo mi aguja y dejo acá, digamos que sostengo la tela, y ahí yo puedo estirar mi hilo para posicionar bien cerca, porque si estiro sin poner mi aguja acá, lo que voy a hacer es voy a acercar los hilos de base, que es lo que no quiero. Bueno, ahora lo que voy a hacer es voy a entretejer, voy a ir y venir, voy a hacer esto por 5 vueltas, perdón, por 7 vueltas. Vuelvo acá, 2, siempre cuidando de pasar por arriba y por abajo. Acá terminé abajo, empiezo arriba. Recuerden siempre que para revisar si estamos haciendo bien podemos hacer esto con la aguja, y si están trabados los hilos seguimos haciendo. Voy a hacer 7 pases así enteros sin disminuir nada, tomando todos los hilos. Al tener estas 7 pasadas de hilo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a seguir entretejiendo, pero al llegar a este extremo voy a disminuir un hilo, voy a dejar de bordar uno de cada lado. Entonces empecemos. Voy a ir hacia la izquierda tomando todos los hilos como siempre tomamos ahí, y cuando estoy llegando al final, en lugar de llegar hasta el hilo que me corresponde en la marca, un hilo antes voy a dejar de tejer, y vuelvo acá y hago lo mismo, y voy disminuyendo un hilo de cada lado. Es súper sencillo, nada más que eso. Acá, por ejemplo, llegué acá y lo mismo, debería terminar en este, pero yo voy a terminar en este, entonces vuelvo. Bueno, y acá nada, vamos a acelerar un poquito la cámara para que veamos el proceso. Bueno, y acá me queda ahí, y ahora ya no tengo hilos para disminuir porque me queda solo este hilo.
Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar mi hilo por debajo de mi pétalo sin tomar, acá ven, no estoy tomando la tela, a ver ahí, no estoy tomando la tela, voy a pasar por debajo y voy a salir acá en la base de mi relleno en forma, de mi centro, del centro de mi dechado, y sencillamente estiro. ¿Y qué voy a hacer? Ven, ahí se formó un pétalo. Ahora, ¿qué hago? Ahora empiezo este pétalo repitiendo los mismos pasos. Como ven, acá ya terminé las disminuciones y me queda solamente un hilo acá en la base de mi ñandutí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a pasar mi aguja por debajo de todo mi bordado. No atravieso la tela, ¿sí? Paso por debajo y vuelvo a salir acá. Saldré de vuelta acá en el centro entre los dos pétalos. En este caso yo estoy trabajando el primer pétalo y el segundo a la derecha. Ustedes pueden hacerlo a la izquierda, eso ya depende de la comodidad de cada una. En mi caso yo estoy respetando solamente el esquema que yo ya había hecho, el esquema para que no les confunda. Entonces vuelvo a salir ahí, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a hacer un adorno. Acá también uso mi técnica. Vieron que los pétalos no quedan iguales, es por el tema del cargado. Quizás acá tengo más hilo, acá menos hilo. Bueno, salí acá en el centro y ahora voy a hacer un filete acá, tomando un hilo de base. Mi hilo, acá voy a poner esto así, el hilo que viene del centro y otro hilo de base. Dos hilos de base, uno de cada pétalo, y voy a hacer un filete conjuntamente con el hilo que yo traje del centro. Y ahí, acuérdense, hacia la derecha y después hacia la izquierda para ponerlo en forma correcta. Ahora voy a hacer un pequeño adorno que voy a tomar 1, 2, 3 hilos de un pétalo, de la base de un pétalo, y 3 hilos del otro lado. Entonces voy a empezar tomando nada más que estos dos que tengo, haciendo un entretejido. Acá ya le voy a agregar otro hilo, un hilo más de base. Ahí ya tengo 4 hilos y voy a acercarles un poquito ahí para que quede bien, digamos, simétrico. Y ahora voy a tomar un hilo más de este lado. Entonces tengo 6 hilos en este caso y vuelvo a hacerlo, ¿sí? Ahí tengo los 6 hilos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir, voy a tomar, entonces voy a dejar de bordar uno, y vuelvo a tener nada más que los dos que tenía de base, ¿sí? Y ahora voy a hacer esto. Voy a pasar mi aguja por ahí y voy a salir por delante de mi bordado, ¿sí? Ahí, ¿sí? ¿Se ve bien? Pasé por detrás del grupo pero traigo el hilo hacia adelante. Voy a tomar una foto para que se vea bien. Yo traje mi hilo por detrás del bordado, ven que pasó ahí detrás del bordado, y lo traigo por delante después y lo tengo que pasar por el centro, ¿sí? Y lo llevo hasta acá y salgo ahí, ¿ven? Y lo que voy a hacer es, me posiciono y voy a volver a hacer los mismos pasos que hice con estos dos. Voy a tomar las 7 vueltas, voy a ir disminuyendo, voy a hacer un adorno acá y después voy a hacer el último pétalo y de vuelta al adorno. Entonces
Empecemos. Acá terminé este pétalo y de vuelta voy a pasar por debajo, por detrás de mi bordado, así como hicimos en el motivo del pensamiento. Voy a pasar mi hilo y voy a salir en el centro. Y de vuelta voy a hacer acá el mismo trabajo que hice acá. Entonces voy a girar un poquito esto para que se vea mejor, porque queda mejor cuando está, digamos, arriba el bordado. Entonces ahí van a entender un poquito mejor. Entonces acá vuelvo a tomar y exactamente lo mismo que hicimos en el otro, solo lo estoy repitiendo para que quede bien claro. Ahí y de vuelta acá. Y acá, ¿qué hago? Acá ya me quedaron nada más que 2 hilos, entonces vuelvo a pasar mi aguja por detrás del bordado, pero lo traigo bien, a ver, ahí lo traigo hacia adelante. ¿Okay? Y de vuelta vuelvo a colocar acá y lo llevo allá. Y lo vuelvo a sacar por acá. Ahora terminé mi último pétalo, ven, ya tengo los 4 pétalos y de vuelta voy a repetir. Voy a pasar de vuelta por debajo y voy a hacer primero el adorno entre estos 2 pétalos acá y por último el adorno entre el primer pétalo, entre el último y el primer pétalo, que sería acá. ¿Okay? Y para eso voy a girar el trabajo para que podamos ver bien. Otra vez me posiciono acá para poder hacer arriba. Este es el tercer pétalo, el cuarto, y este es el primero, el tercero, el cuarto y el primero. Acá ya terminé el último adorno. Como ven, tengo todos los pétalos y en el medio, en la unión de cada pétalo tengo este adorno, ¿sí? Este rombito de adorno que lo hice acá. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Acá yo finalicé mi adorno y acá voy a hacer un filete. Voy a hacer un nudito ahí. Ya no traigo el hilo hacia abajo, fíjense que ya no lo hago. Y ahora lo que voy a hacer es voy a llevar mi hilo ahí arriba. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a hacer toda la vuelta de filete que tengo que hacer todo alrededor para terminar mi motivo. Y esto es nada más que ir repitiendo lo que ya hicimos en los otros 2 motivos, que es realizar nuestro filete, que es el que sostiene todo el ñandutí, porque si no, no se sostendría. Tengo que hacer todo alrededor. Acá llegamos al final, ¿vieron? Acá empecé mi filete, ya hice todo alrededor de mi círculo, de mi dechado, y ahora voy a hacer este último. Y tengo que unir ahora este con este, y como siempre saben, lo unimos así. Vamos a ver si se ve, ahí lo unimos. Voy a sacarle una foto para que se vea mejor, para terminar acá mi bordado. Entonces ahí, y voy a hacer uno más por seguridad, pero ya en el rayo, y ahí ya voy a cortar mi hilo. Y en este momento ya está terminado nuestro motivo del jazmín potú o
estrella de 4 puntas, que también le dicen. En este caso es el circular. Y ahora les muestro que este mismo motivo se puede usar, por ejemplo, en forma de cuadrados. A ver, en forma de, por ejemplo, se puede bordar el mismo motivo con forma cuadrada. Acá hay uno negro y uno donde se hizo, se combinó colores. Y también tenemos, por ejemplo, en esta manga de tupoy, también tenemos esto. Todos son motivos de jazmines, ¿vieron? En varios tamaños y en varias posiciones se fue poniendo este motivo de jazmines. Es un motivo que se usa mucho tradicionalmente acá. Y bueno, acá está el motivo del jazmín.